Bienvenidos a Puedo Mucho, porque sí, podemos todo, pero no al mismo tiempo. Hello babe y bienvenidos otra vez a Puedo Mucho Más o Puedo Mucho. Mi nombre es Ángela Blones, soy licenciada en Comunicación Social, especialista en branding y comunicación en medios digitales, soy creadora de contenidos, como este podcast que estás escuchando, y también soy conferencista, consultora. De hecho, si vas a mis redes sociales, @AngelaBlones, tengo varias presentaciones en Venezuela y también online, así que nada, date un paseo por allá porque va a estar hermoso. Y quiero empezar este episodio agradeciéndote desde el fondo de mi corazón por tan hermoso recibimiento que tuvo este lanzamiento, Puedo Mucho, con el episodio Cuando las cosas no salen como esperas. Un episodio honesto, salido directamente desde mi corazón y que gracias a un cambio de planes hizo que este podcast fuese una realidad después de darle mucha larga. Estoy muy agradecida por los mensajes, por las palabras, por los abrazos, por las llamadas, por las notas de voz, incluso por fotos que he recibido de personas escuchando este podcast. Para mí es más que valioso. Siendo completamente honesta, me devolvió a algo que yo sentía que me faltaba de alguna forma, y es la pasión. Si bien soy una apasionada por naturaleza, siento que cuando uno de alguna forma convierte alguna de sus pasiones en su trabajo, la responsabilidad aplasta algunas otras cosas. Y creo que sentirme apasionada por un proyecto era algo que no sentía hace algún tiempo. No quiero sonar malagradecida. Todos los proyectos que hago los disfruto un montón, pero sí es una realidad que de alguna forma uno se desconecta de lo que ama o de esas emociones cuando las convierte en trabajo y responsabilidad. Y quise empezar este episodio con este tema precisamente porque yo tenía como otro tema en mente y luego dije, ¿por qué no dejar fluirlo? ¿No? ¿Por qué no dejar fluir? Y es aquí donde quiero contarte cosas que me han pasado como esta. Dejar de sentir pasión por lo que amo hacer, por lo que disfrutaba hacer. Dejar de sentir esa emoción de, wow, voy a hacer esto en mi emprendimiento, o voy a lanzar tal taller, o voy a hacer tal cosa. Recién ahora yo estoy empezando a sentir toda esta emoción, toda esta conexión con lo que sé hacer y con mis conocimientos, porque sí llega un punto en el que simplemente todo se apagó. Y no diría que se apagó, es muy fuerte esa palabra, no se apagó, pero sí perdió un poco la chispa, se tornó un poco tibio. Y recién ahora estoy volviendo a sentir esta pasión, y sé que hay muchas personas allá afuera, y sé que probablemente estás escuchando esto y te haga sentido de, wow, ¿por qué si yo amo tanto hacer esto? ¿O por qué si yo invertí tanto tiempo, tanto esfuerzo en crear esto, lo que sea que tengas, un emprendimiento, un negocio, un producto, un proyecto que amaste construirlo, pero que de repente le has dado tanto que no te queda más? No sé si te ha pasado, probablemente sí. A mí me pasó y ha sido un viaje siempre para mí es un viaje, pero sí siento que ha sido una lección bastante importante. No diría dolorosa, pero sí importante, porque no quiero seguir hablando de dolor, sino de lo que se construye a través de eso. Si me estás viendo en YouTube, porque si me estás escuchando en Spotify, puedes ver este episodio y todos los episodios en mi canal de YouTube. Hoy no se está escuchando el eco y estoy usando unos audífonos enormes que me regaló Leo hace un montón de tiempo, un cumpleaños. Creo que mi primer cumpleaños en Uruguay me lo regaló y todavía están conmigo. Estoy haciendo esto, quiero que sepas, porque el primer episodio, en cosas cuando las cosas no pasan como esperas, había un eco. Y ese eco no fue a propósito, sino que como estoy usando el micrófono en la mano porque quise hacer esto lo más relajada y descontracturada posible, le di a los botoncitos y el eco estuvo en todo el episodio. Y por más que intentamos, José Manuel quitárselo, no se logró. Así que salió, porque siempre
el progreso sobre la perfección. Cuando uno quiere ser perfeccionista, terminas no haciendo las cosas y no funciona así. Así que bueno, si no estás escuchando el eco, no es porque ya no estás en una habitación, sientes como medio película de terror, ya no va a pasar más porque me puse estos audífonos y estoy teniendo retorno. Así que, nada, si me ves en YouTube, tengo estos audífonos, así que todo está bien. Ah, también en YouTube estoy desde la sala de mi casa, para que la conozcas, que te iré llevando a diferentes lugares. Recibí un comentario en YouTube que me encantó, que decía, me hiciste sentir que estaba en tu casa literalmente del otro lado, y eso es lo que quiero que sientas, porque aquí se están tocando temas importantes como el de ya no siento demasiada pasión por las cosas que hago. A mí me pasó, y sé que a muchas personas le pasaba también, que llega un punto en el que le entregaste tanta pasión, tanto esfuerzo, tantas lágrimas, sobre todo a las personas que emprenden, porque los emprendimientos cuando están creciendo necesitan de tanta energía, necesitan de tanta organización, de tanto enfoque y tanta concentración y atención, que de alguna forma tú te vas dejando a un lado, ¿no? Yo no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, tengo que dedicárselo a mi empresa, tengo que dedicárselo a mi trabajo y a lo que estoy haciendo. Me pasó que por allá en el 2018 empecé con la gira de Efecto Rockstar y yo me dediqué única y exclusivamente a trabajar. Yo no sé si esto es algo que pasa cuando migras. Estoy segura que sí. De alguna forma uno se entrega completamente, y cuando te digo completamente al trabajo es que no hay nada más importante que el trabajo, porque necesitas superarte, necesitas resurgir, necesitas empezar una vida, no de cero, sino de nuevo. Y me pasó que yo en ese tiempo de mi vida no tenía tiempo para nada más que no fuese trabajo. No me alimentaba bien, no me hidrataba. Yo no, que tenía 5 minutos para hablar por teléfono con mi mamá y no tenía más. O sea, era como que yo deposité todo mi valor como persona en mi trabajo y cómo me percibían los demás a través de mi trabajo. Y siento que esto es una peculiaridad que le pasa al emprendedor, que le pasa a las madres cuando son madres. Yo no soy madre todavía, pero entiendo que hay mujeres con las que he compartido que tienen la fortuna de ser madres, eventualmente me tocará a mí, que dicen, te entregas tanto que te olvidas de ti, aunque eso es una situación diferente, claramente. Pero pasa que cuando tú no tienes tiempo para cultivarte a ti mismo, a tus intereses, a lo que a ti te hace feliz, terminas depositando todo en ese proyecto, en ese trabajo, y se vuelve doloroso, se vuelve abrumador, se vuelve asfixiante. Porque, bueno, tengo muchos amigos que ahora tienen grandes emprendimientos, que, bueno, ya no se podría decir que son emprendimientos, sino que se convirtieron en empresas, que me han dicho, ya yo no soporto más. O sea, amé hacerlo, disfruto mi trabajo, pero ya no siento esa chispa, ya no siento amor, y creo que esto es algo completamente natural. Creo que es parte de un proceso y es parte del ciclo. Cuando uno empieza a sentirse incómodo, sin duda es un indicio de cambio. Es un indicio de que uno necesita transformar las cosas, que necesitas realmente mover las bases de donde estás parado, revisar debajo de la alfombra y ver qué hay y qué cosas puedes cambiar y qué cosas puedes hacer. Yo antes solía sentirme mal cuando me sentía incómoda con mi trabajo, cuando decía, ay, bueno, voy a hacer esto. De hecho, me pasó, dejé de hacer asesorías, dejé de hacer talleres y las conferencias no, porque no podría dejar de hacer conferencias. Lo disfrutaba demasiado y creo que lo disfruto demasiado y creo que es lo que me mantiene eh, conectada con mi trabajo y con mi pasión, pero sí me desconecté desde otros lugares. Y sé muy bien que en algún momento a todo el mundo le ha pasado, y creo que, como te decía, es un indicio de que es hora de cambiar, es un indicio de que es hora de perseguir cosas diferentes. Y cuando me refiero a cosas diferentes, la gente cree que perseguir cosas diferentes o
o moverse, es buscar otra cosa, es literalmente cambiar la vida. Y a veces los cambios que necesitamos no son demasiados, sino algo realmente no pequeño, pero sí poderoso. Recuerda que ser poderoso no significa necesariamente ser grande. Son cosas totalmente diferentes. Y a veces en medio de esa incomodidad lo que estás buscando es claridad, y la claridad requiere de de mucho enfoque en uno mismo. Y a mí me pasó, me desconecté de mi trabajo, de lo que disfrutaba hacer, dejé de hacer asesorías, dejé de hacer talleres, dejé de construir ese lado de mi carrera y me enfoqué en otro. Y creo que es por el simple hecho de que yo no supe cómo sostener mi profesión y también mi bienestar al mismo tiempo. Tuve que tocar ese fondo y decir, wow, me di cuenta que mi valor como mujer, como persona, como profesional, solo estaba concentrado en ese aspecto, en el aspecto profesional. Solo estaba ahí. Si yo hacía un taller y había alguien que no le gustara, alguien que me dijo, me acuerdo una vez hice un taller y alguien que, bueno, que considero que es mi amiga a pesar de ese comentario, me dijo, bueno, la verdad es que no dijiste nada que no supiera o que no haya escuchado antes, pero bueno, estuvo bien. Fue como, ¿cómo? Disculpa, ok. Si no es algo que no hayas escuchado antes, ¿por qué no lo estás aplicando? Pero eso lo reflexionó, pero cuando me lo dijo, uf, lo sentí bajo, lo sentí personal, lo sentí como, ¿por qué me atacas? O sea, ¿por qué no lo disfrutas? Y como eso, muchísimas cosas. Empezó a afectarme realmente de manera muy, muy cercana a mi corazón y muy personal las opiniones de las personas. Y está bien, la gente tiene derecho a opinar y esto no solamente va para la gente que comparte contenido en las redes sociales o que escucha comentarios de sus amigos o de personas, sino que cuando es laboralmente, cuando tú le pones tanto esfuerzo y tanto cariño y tanto valor a tu trabajo, cuando alguien no lo recibe como tú esperas, es como, ¿qué? Ese pequeño comentario más otras cosas se fueron sumando y yo empecé a sentir que ya no era tan buena. Dije, no, ya no soy tan buena como antes, ya no estoy dando ningún contenido de valor y eso literal es como, eso te va envenenando, se va apoderando de tu intelecto, de tu confianza, te roba seguridad, te quita autoestima porque realmente empiezas a creer que lo que estás dando no es suficiente. Y cuando estás en esa posición es tan difícil salir. En todas las posiciones negativas es difícil salir, pero cuando tú te enfocas tanto en tu trabajo y es de lo que vives y es tu pasión y no sabes tener ese límite, esas barreras entre lo que tú piensas y lo que yo te estoy ofreciendo, es un caos. Y ya sé que del caos nacen oportunidades, pero a mí en lo personal me pasó mucho y creo que eso fue una de las razones por las que yo me desconecté. Con el tiempo me di cuenta que el comentario no era desde un lugar negativo, solo que yo no supe cómo manejarlo. A mí todo eso me llegó directo y dije, bueno, evidentemente abrió grietas en mi autoestima laboral porque, bueno, uno no siempre le va a gustar a todo el mundo. Eso es uno de los valores bien importantes y que en mis consultorías trato de recalcar y resaltar. Y es que cuando tú elaboras una oferta, sea cual sea, esto no le va a gustar a todo el mundo y está completamente bien. De hecho, tengo un amigo que tiene, que su pareja es profesor y yo me senté hace poco a preguntarle cómo hacía cuando tú le enseñas algo a alguien y esa persona quizás no lo recibe bien o simplemente no está aprendiendo porque no está enfocado, porque no lo quiere o porque no le gusta o qué sé yo. Y, y esta persona me decía, hay un lugar importante en el que uno se tiene que colocar y es, tú tienes que dar siempre lo mejor de ti
y tienes que entender que las cosas son 50 y 50. Y cuando me lo dijo me hizo totalmente sentido, porque en la comunicación es así, tú tienes la responsabilidad de comunicar, pero no tienes el control de lo que la gente recibe, no tienes el control de cómo percibe ese mensaje el receptor. Puedes manejarlo de la mejor forma posible, pero el receptor siempre va a recibirlo como le parece. Y después de mucho tiempo, ahora es que lo entiendo, pero no te voy a negar y te lo tengo que confesar, te lo tengo que decir, porque estoy segura que en cualquier momento te ha pasado esto, que sientes que, bueno, para los que son chefs, quizás no sé, este plato no estuvo tan bueno, o para los que son diseñadores, capaz este diseño no le encantó tanto. Sabes, todos hemos pasado por esas circunstancias en las que crees que porque a esa persona no le encantó o porque no fue bien recibido eso que hiciste o eso que estás entregando, construyendo, trabajando, entonces sientes que tu valor no es suficiente. Y es una trampa. Es una trampa. Por eso es muy importante trabajar en la autoconciencia. A veces tenemos que estar conscientes no solamente de nuestros niveles de autoestima, percepción, amor, seguridad, confianza, sino también en ese lugar de estoy consciente de lo que estoy entregando, estoy conforme con lo que estoy entregando. Y eso me lleva al punto más importante de trabajar tu confianza, autoestima y realmente confiar en lo que eres capaz de hacer, pero no confiar a ciegas, no confiar por amor, ¿no? Porque no se trata de eso, sino de cómo estoy consciente, estar consciente de lo mucho que trabajas para ser el profesional que eres. Eso. Hay que ser muy conscientes. A veces hacemos las cosas en automático y eso es el mal del creativo, lo llamo yo, pero no necesariamente porque tengas que tener un trabajo creativo te pasa. Siento que todos los trabajos son creativos, pero pasa que como uno hace las cosas naturalmente, porque las aprendiste en la universidad, o porque la aprendiste haciendo, o porque la práctica hace el maestro, sepan, o por experiencia o lo que sea, cuando haces las cosas a veces te salen tan natural, tan sin poco esfuerzo, por así decirlo, que empiezas a sentir que como no te costó, entonces no es valioso. Y wow, qué forma de autosabotaje tan ruda, porque no te das cuenta que lo estás haciendo hasta que te sientes realmente miserable con tu trabajo. Por eso creo que eso es una de las señales más importantes. Uno tiene que aprender a valorar lo que sabe hacer naturalmente, ni siquiera naturalmente, porque no siento que sea algo que bajó el Espíritu Santo y te cayó encima. Sí siento que que Dios nos dio muchísimas habilidades, pero también viene parte de nuestra responsabilidad cultivarlas. Entonces, siento que sí hay cosas que se nos dan naturalmente, que se nos dan por experiencias o se nos dan sin esfuerzo, pero estamos tan acostumbrados a que si las cosas no te cuestan, no estás estresado, no tienes insomnio, entonces no trabajaste lo suficiente. Y eso es una creencia, es una mala creencia, una creencia mega negativa, porque te hace creer que si tú no estás en esa posición de desespero, por así decirlo, o de ansiedad, entonces no estás haciendo un buen trabajo. Y por eso es muy importante, esto lo digo por experiencia propia, te lo aconsejo desde el fondo de mi corazón. Tienes que aprender, o tenemos que aprender todos, porque yo lo estoy aprendiendo todos los días de mi vida, a estar un poco más consciente de cómo cultivo mi trabajo, no solamente mi trabajo, porque mi trabajo es solamente un resultado, pero cómo cultivo esa profesión, cómo cultivo mi intuición profesional, cuántas veces estudio, qué cosas voy consiguiendo, le doy valor a mi razonamiento. ¿Es fácil? Por supuesto que no lo es, pero es uno de los trabajos más importantes que tú tienes que hacer para cultivar tu confianza a la hora de trabajar, porque si no lo haces, como te digo, empiezas a sentir que no es suficiente lo que estás haciendo. No tiene nada que ver con el síndrome del impostor, de esta que te dicen, no eres suficientemente bueno.
o sea, sí es parte, pero no se trata de eso necesariamente, sino que nosotros no nos estamos haciendo conscientes de lo mucho que trabajamos, de lo mucho que nos esforzamos por ser el profesional que somos. Por eso es muy importante también reconocer en lo que somos buenos y darle valor. Bien, la próxima vez que a ti te pase, que tú digas, no, bueno, es que esto se me da fácil y como se me da, yo sí, está bien. Hay una frase que dice, pudiese no pagar o no cobrar por lo que hago porque lo disfruto, o cómo es, o es un trabajo. Bueno, tú seguro como estoy redundando en este tema, tú seguro vas a decir, y la frase es esta, bueno, es esa frase, la de haría lo que hago sin que me pagaran porque lo amo hacer y está todo bien, pero uno tiene que reconocer el valor de lo que hace. Eso principalmente, porque se te haga fácil no significa que no sea valioso. Esa creo como que fue una de las lecciones más importantes en este proceso de entender cómo volver a conectar con mi profesión, con mi trabajo y con las cosas que puedo hacer, porque muchas veces, como te decía, dejé mi valor como persona en la opinión, o ni siquiera en la opinión, en los demás. Me pasaba mucho también, y esto capaz puede pasarte a ti desde algún otro lugar, pero a mí me pasaba que, por ejemplo, a un asesorado mío le iba bien, entonces yo estaba feliz. Porque bueno, mira, se está haciendo realidad y está haciendo lo que yo le digo, no por mí, sino por esa persona, pero yo no me daba cuenta lo mucho que me molestaba que no reconociera que yo era parte también de ese camino. Eso me pasó mucho también. Si bien queremos que nuestro trabajo se reconozca, uno también tiene que tener, no sé, el límite de entender que tú aportas desde tu lugar y que el resultado es parte de un todo. Es como decir el trabajo en equipo. Te lo explico de esta forma porque como yo soy consultora, muy pocas veces veo el resultado final porque no formo parte del proceso, solamente de la estructura, por así decirlo. Y trabajar en equipo es diferente para mí porque mi equipo es mi asesorado, ese es mi equipo. Yo te voy a decir cómo vas a hacerlo, te voy a guiar y en realidad el paso final lo da esta persona, lo da la persona. Entonces es verlo realizado y creer que no se me está reconociendo es simplemente ego profesional. A todos nos ha pasado, todos los hemos vivido, todos en algún momento hemos dicho, quisiera que la gente me reconociera más, que supiera que yo formé parte de esto, pero creo que también uno le pierde la magia o pierde la pasión por las cosas que hace cuando es tu trabajo y necesitas ese reconocimiento. Yo creo que el principal reconocimiento que hace falta es el que tú mismo entiendes dentro del trabajo en equipo, ¿no? A mí me pasó, yo tengo que confesar, aquí en este episodio especialmente estoy confesando muchas cosas. A mí me costaba mucho trabajar en equipo, creo que es una de las cosas que más difícil se me hizo cuando trabajaba en una de las agencias más importantes de Venezuela. De hecho, pasaron muchas cosas, lo he contado en otros podcasts, pasaron muchas cosas dentro de esa agencia, pero me pasó que me costó mucho trabajar en equipo. Yo no estaba como preparada para eso y no es hasta ahora de grande que entiendo lo importante que es construir con otras personas. Nunca vas a lograr nada tú solo. Nunca vas a lograr nada diciendo yo quiero que la gente me vea a mí y me reconozca a mí porque yo lo hice, porque lo hacemos. Las cosas lo hacemos. Las hacemos en equipo. No, de hecho, nosotros no nos podemos reconocer incluso ni como personas ni como profesionales en la individualidad, sino en lo que aportamos a las cosas. Entonces, creo que a mí, en lo personal, lo que me pasó fue, en parte, eso también. Quería que se me reconociera por lo que había aportado en esa situación. Y no es eso lo importante. Lo importante es la satisfacción de haberlo hecho, de haber aportado desde mi lugar y no darle demasiada energía
a eso, ¿no? Yo creo que la individualidad profesional está cuando lo que tú puedes hacer le suma a lo que el otro puede hacer y viceversa. De hecho, cuando hicimos el lanzamiento de la gira, fue hermosísimo porque trabajé con personas increíbles. Trabajé con Brito Brand, creo que es uno de los mejores diseñadores que he conocido en mi vida, con Mónica Franco. Trabajamos con Ingenia y Leo, y todos éramos personas completamente diferentes, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Si bien comparto algunas cosas con Brito Brand, Félix se llama, él tiene como un estilo muy de él, y lo hermoso fue que éramos tan diferentes entre nosotros y las cosas que hacemos, que cuando nos unimos para crear ese lanzamiento fue algo realmente maravilloso. Los números en ads fueron una locura, gracias a la genia de Mónica Franco, que sabe muy bien cómo hacerlo. Moni en la web se llama en Instagram, Brito Brand también en Instagram, Ingenia, que son los creadores de mi página web, que son unos genios, y bueno, Leonardo, que ya saben que con él hago todo. Pero a mis 33 años, en este lanzamiento, entendí que para hacer un equipo no necesitamos hacer las cosas necesariamente iguales, ni competir, sino disfrutar el hecho de que somos diferentes, y cómo ser diferentes aporta a esa construcción final. Entonces, bueno, haciendo un recuento, las razones por las que perdemos la pasión por las cosas que hacemos. Primero, creer que no somos suficientes, no solamente por lo que piensa el otro, sino porque no sabemos poner límites entre lo que yo estoy ofreciendo y en lo que la otra persona opina. Que es bien importante dejar al cliente feliz, por supuesto que sí, pero hay cosas que simplemente van a escapar de tus manos. Eso te va a pasar. Otra cosa muy importante es que a veces no somos conscientes de lo mucho que nos esforzamos y cultivamos nuestra profesión. Eso es bastante importante. Si tú sientes que no lo has cultivado suficiente porque no has hecho un curso, o porque, no sé, no has ido a una conferencia para seguir creciendo, no te preocupes. Yo creo que todo toma su tiempo, y también pienso que las carreras y las profesiones van tomando su rumbo. A mí me pasó que, por ejemplo, yo empecé en redes sociales hablando única y exclusivamente de marketing digital. De hecho, soy reconocida por eso. Sin embargo, después después de la pandemia, mi vida cambió completamente, mis intereses también. Y si bien esta sigue siendo mi profesión, el marketing digital, la creación de marca, desarrollo de marca, consultoría de marca, comunicación en medios digitales, la realidad es que yo me empecé a conectar más con mi ser, y empecé a darme cuenta de lo importante que son los hábitos y tus estilos de vida, la forma en la que haces las cosas, y cómo eso impacta directamente a tu marca, tu profesión, tu branding. Y cuando yo conjugué esas dos cosas, me costó mucho llegar ahí. Y tengo que confesarlo. Han sido 3 años, 2020, 21, 22. Sí, han sido 3 años de muchas altas y bajas, porque es difícil ser multipasión en un mundo donde la gente te dice tienes que ser específico, y sí necesitas ser específico en temas de reconocimiento y posicionamiento. Sin embargo, pienso que cuando vas probando cosas diferentes, cuando te atreves a definitivamente ir probando otros temas, explorando otras cosas, es que descubres lo que te hace realmente diferente. Creo que cuando yo empecé mi desarrollo personal, empezar a conectar conmigo, con lo que es, con mi ser, con las cosas que pienso, a hacer journaling y todo esto, fue cuando descubrí que si yo no cultivaba hábitos, no me iba a ser esta persona que quería ser, ni siquiera esta persona que quiero ser, porque yo siento que soy. Sin embargo, no estaba pudiendo comunicar el mensaje que quería. Entonces eso me dio un vuelco. Entonces yo no hago marcas ni branding solamente
para que la gente sea reconocida o para que monetice. No lo hago por eso solamente, pero entiendo que para poder lograrlo, para poder monetizar, para poder lograr ese libro que quieres escribir, esa conferencia que quieres dar, para ese programa, ese podcast que quieres crear, es realmente importante desarrollar tu ser, porque si nada sustenta, si tu vida no sustenta, no es capaz de sostener tus sueños y tus ideas, es muy difícil hacerlo realidad. A mí me pasaba que cada vez que hacía una conferencia la gente me decía, pero es que yo no tengo tiempo para crear contenido. Bueno, en otro episodio hablamos mejor de crear contenido, ¿no? De qué significa la creación de contenido, porque tengo mucho para decir. Igual voy a hablar de eso en la conferencia El lenguaje de las redes sociales. Pero la realidad es que la gente quiere cumplir muchos sueños, hacer muchas cosas relacionadas con su trabajo, con su profesión o vivir de sus habilidades y de sus pasiones, pero la realidad es que su vida no es territorio fértil para cultivar esos sueños, para hacerlos realidad, para convertirlos en proyectos y hacerlos realidad. Esa es la verdad. Y yo, a través de mi propia experiencia, porque yo siento que la forma en la que yo he podido construir mi trabajo ha sido probándolo primero en mí y luego con mis asesorados y mis clientes y no doy soluciones que yo no haya vivido antes. Entonces, en el medio de este descubrimiento del desarrollo de mi ser, de ser más consciente de mí, de lo que como, de cómo vivo, de las cosas que consumo, fue que me di cuenta que la realidad es que uno tiene que prepararse completamente para perseguir o para hacer realidad esas cosas que uno quiere hacer. Y eso, en medio de ese camino, descubrí lo que me hace diferente. Escúchame bien, ha pasado desde eso unos 2 años. Sí, 3 años exactamente. Hoy, 3 años después, es que todo esto me hace sentido, es que hoy puedo sentarme a crear este contenido de la forma más honesta posible, porque esto está siendo más honesto, sin tanta edición, sin tanta cosa, porque me siento cómoda yo, porque volví a conectar con eso que amo. Y esto es una versión diferente a la que era hace, no sé, en la que era en la temporada pasada, que todo era un poco más trabajado, que todo era un poco, todo era lo que yo era en ese momento. Ahora soy esto. Y creo que respetar ese proceso profesional en el que descubres cosas diferentes de ti mismo que te hacen mejor, ni siquiera mejor, que te hace diferente, es valiosísimo a la hora de volver a conectar con tu trabajo. Te lo digo por experiencia personal porque es recién tantos procesos y tantas cosas que he vivido que vuelvo a conectar con esto, que vuelvo a conectar con mi yo profesional sin dejar completamente mi valor, ni siquiera completamente, sin dejar mi valor como persona y como ser humano solamente en mi aspecto profesional. Pero la realidad es que ese fue mi bastón muchísimo tiempo y sé que a muchas personas les ha pasado, primero porque para mí en lo personal fue un bastón, pero para muchas personas lo ve desde un lugar diferente, pero de alguna forma conectamos en eso de mi trabajo es todo para mí. Pero ¿qué pasa cuando ya no lo tienes? ¿Qué pasa cuando ya te toca reinventarte? Entonces caes en esta incomodidad. Yo trato en mis redes sociales siempre de decir que cuando te sientes incómodo de alguna forma con todos los contenidos que trato de comunicar, es eso, ¿no? Que cuando tú te sientes incómodo, deja que esa incomodidad fluya porque es es un síntoma de que necesitas cambiar. Y la verdad es que los cambios no son sencillos. De hecho, el episodio anterior se dedicó única y exclusivamente a eso. No son sencillos, pero como no son sencillos de transitar, es precisamente la importancia que tiene ser compasivo con nosotros mismos. Hay solución, porque a veces uno cree que el estado emocional negativo solo te va a afectar en tus relaciones. No, te afecta en todo, sobre todo en tu trabajo. Y si tú eres trabajador independiente como yo y como el Leo, seguramente es doloroso, es fastidioso, es como, wow, quiero que se me quite esto porque yo necesito crear, necesito trabajar, necesito vivir, necesito hacer, porque si no produzco, no como. Entonces, es completamente
común que uno se desconecte de su trabajo cuando no se cultiva a sí mismo, cuando no le das el valor a lo que haces y lo que has aprendido. Siento que vivimos como en una rosca de vemos mucho cómo crece el otro y vemos muchos resultados y pocos procesos, y eso nos lleva a compararnos. Como te decía en el episodio anterior, compararnos no es malo. No lo dije en el episodio anterior, pero te lo voy a decir ahora. Compararse no es malo. Malo es cuando lo haces desde un lugar negativo. Pero nosotros todos tenemos a alguien que vemos y decimos, wow, me gustaría tener esto. Me encanta ver cómo lo hace y cómo lo está haciendo así. A mí me gustaría aplicarlo conmigo o aplicarlo yo con mi estilo y con mi forma. Nosotros todos necesitamos una guía, una luz, y hay muchas personas que son luz para nosotros, pero a veces nos comparamos desde un lugar negativo. No está mal compararse. Lo que está mal es compararse desde el lugar de la envidia, desde el lugar de yo no lo tengo, esa persona sí, porque a veces ni siquiera se trata de la persona, sino de ti dándote latigazos de yo no lo tengo, yo no soy así. En el trabajo es importante compararnos de una forma positiva, porque todos necesitamos medidas, todos necesitamos, ¿cómo llamarlo? Una guía, sí, una luz. Esto yo me lo digo a mí misma porque muchas veces me comparo laboralmente, sobre todo porque, bueno, estamos en la era de las redes sociales donde abres Instagram y ves, oh, esta mujer lo logró o este lo logró. Y es como un episodio de Friends. Si no viste Friends, no importa, yo te lo voy a contar. Hay un episodio de Friends donde ellas son mejores amigas y una se va a casar. Y la otra, en la fiesta de compromiso, Rachel como que regresa con el ex y se eclipsa todo porque todos los amigos empiezan a hablar, bueno, Rachel regresó con Ross, y la otra le dice, me querías robar mi thunder, me querías robar mi spot, mi brillo, mi momento de brillar. Y ella le dice, no, no es eso, sino que tu compromiso me recordó que yo no me voy a casar. Y eso nos pasa muchas veces, ver que otras personas lo logran es un recordatorio de que tú quizás no lo hayas logrado todavía. Ahí es donde está el optimismo. No lo he logrado todavía, pero voy en camino. Es eso importantísimo, reconocer los esfuerzos que estamos haciendo para lograr las cosas que queremos. Puede que hoy no estés donde quieras estar, pero estoy segura que estás trabajando para estar en el lugar en el que quieres. Esto me lo digo a mí misma porque yo grabando este podcast no estoy en el lugar en donde quiero estar, pero haciéndolo, incluso cuando quiero hacer otra cosa, mira, yo hoy quería dormir, tengo que editar, tengo que hacer un montón de cosas, pero yo misma agarré, prendí la luz, hice todo esto porque esto es lo que yo quiero hacer, porque esto de alguna forma me va a llevar a donde yo quiero. Y eso es importante. Entonces voy a hacer un recuento de todo esto para no quitarte, porque yo no siento que te quito, sino que nos estamos dando tu atención y yo mi vulnerabilidad. Entonces, vamos a hacer un recuento. Sí, es completamente natural, de alguna forma nos desconectamos de lo que hacemos o de lo que trabajamos o de lo que estamos construyendo, porque es un recordatorio de que nosotros necesitamos estar en movimiento, necesitamos una evolución, y la evolución es en parte lo que hace que tu negocio, tu proyecto, lo que estés emprendiendo crezca, sea algo diferente, distintivo. Hay que aprender a valorar los esfuerzos que hacemos. Porque no estés estresado no significa que no sea valioso. Recuerda eso. No necesitas reconocimiento. El primer reconocimiento tiene que venir desde tu lugar donde reconoces que estás aportando para hacer algo mucho más grande que tú y tu ego. Te lo digo yo. Otra cosa muy importante es compararse no es malo, pero hay que hacerlo desde un lugar positivo. Hay que hacerlo desde yo puedo. Y por supuesto, bueno, lo primero que dije es reconocer los esfuerzos que estamos haciendo, hacernos conscientes de las cosas que seguimos cultivando para ser mejores profesionales. ¿Esto va a hacer que te conectes de nuevo con tu profesión? Probablemente no. Probablemente necesites muchísimas otras cosas más, pero que sepas que lo vas a traspasar, lo vas a lograr. Solo hace falta que no tengas miedo de intentarlo. Acuérdate que
El miedo sin miedo no hay valentía, ¿ok? Así que duda, porque dudar es lo que te hace humano, es lo que te hace moverte, es lo que te hace cuestionarte, pero hazlo todo desde un mejor lugar. No lo hagas todo desde la negatividad, porque desde ahí es muy difícil construir. La negatividad y la zona de confort deberían ser la misma cosa. Pero nada, hasta aquí este episodio. Quiero de nuevo agradecerte por tanto cariño. Quiero invitarte a las redes sociales de Hola Puedo Mucho. Quiero invitarte también a mis redes Ángela Blones. Estoy muy agradecida contigo, con tu tiempo. Y quiero que sepas que puedes hacerlo todo, pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Una cosa a la vez, un día a la vez, una emoción a la vez, y tú vas a ver que vas a ir construyendo. Cuando voltees, vas a darte cuenta de todo lo que has hecho. Siempre es un recuento de las cosas que has hecho, pero siempre celebra cada uno de los esfuerzos que hagas. Te mando un beso y gracias por conectarte. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir, compartir y buscarnos en las redes sociales como Hola Puedo Mucho, donde encontrarás contenido para seguir conectando con tu poder.